Sean todos bienvenidos a esta sesión de nuestro programa de webinarios. Tengan todos buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos desarrollando el módulo de avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. Agradecemos su asistencia a este espacio, siendo que el programa de webinarios del Instituto se instaló desde el año 2020 en respuesta a la necesidad de fortalecer la actualización y el intercambio de conocimientos en el ámbito sanitario y como un apoyo al programa de teleecos de nuestro SuperHub. En este marco, resulta especialmente relevante destacar este año que nos encontramos en una fase crucial de planificación de la nueva encuesta nacional de enfermedades no transmisibles, un hito trascendental para la salud pública de nuestro país. Tras una década desde la última medición, no tenemos ni la menor duda que los datos actualizados de las prevalencias de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, sobrepeso y obesidad, así como hábitos de vida relacionados con la alimentación, la actividad física, por ejemplo, van a ser factores claves y hallazgos interesantes. Esta información va a ser determinante para la formulación de políticas y de estrategias en salud, sobre todo dirigidas a las intervenciones para impulsar no solo nuevas investigaciones que generen conocimiento, sino medidas efectivas para la población. A lo largo de este módulo se estarán abordando temáticas de gran impacto en el ámbito sanitario, con la participación de reconocidos especialistas, de los cuales ya hemos tenido aquí. En el inicio de la aplicación y el diagnóstico genético de algunas enfermedades, el efecto del estrés crónico sobre el eje hipotálamo, hipófisis y adrenales, y la genética de las enfermedades cardiometabólicas. Este día tenemos el honor de contar con la distinguida participación del doctor Néstor Cáceres Ágreda, nuestro colega y amigo, que ha sido siempre bien recibido en esta institución, que va a impartir la conferencia magistral titulada Diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. El doctor Cáceres, un reconocido especialista en medicina interna y en endocrinología, con formación en técnicas estadísticas aplicadas a la investigación y una maestría en fisiología del ejercicio. Su destacada trayectoria académica y profesional aporta un invaluable conocimiento a la comprensión y el abordaje de esta temática de gran relevancia, como ya he dicho, en el ámbito sanitario y en la práctica clínica. Actualmente, el doctor Néstor Cáceres Ágreda se desempeña como coordinador académico del programa de salud metabólica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Asimismo, ejerce como profesor invitado de la Facultad de Medicina de la Universidad Dr. José Matías Delgado y ha sido un destacado conferencista nacional e internacional, así como también un investigador distinguido que ha sido ganador del Premio Nacional de Medicina Dr. Luis Edmundo Vázquez aquí en nuestro país. Una persona tan reconocida y con esta trayectoria merece nuestra atención. Les pido a todos cerrar sus salidas de video y audio. Agradezco la presencia de nuestro querido colega y amigo y les dejo con el doctor Cáceres. Por favor, sus preguntas por el chat al final de la exposición para que él pueda resolver. Néstor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctora Sandoval, por la presentación. Muchas gracias al instituto por tomarnos en cuenta para esta conferencia. Vamos a hablar ahorita un poquito de diabetes mellitus y riesgo cardiovascular y vamos a tratar de darle un concepto, un enfoque un tanto diferente. Vamos a dividir la presentación en dos partes. La presentación clásica, que es la que usualmente vemos en congresos y en presentaciones de revisiones bibliográficas, que es la diabetes como y su entorno de riesgo cardiovascular con los factores de riesgo cardiovasculares mayores, y posteriormente un enfoque que
que se ha dado últimamente y es un enfoque relacionado a la salud cardiorrenal metabólica. Este es un esquema de trabajo que es de las recomendaciones de cuidado de diabetes, publicado en el Diabetes Care, en el que la reducción del riesgo cardiovascular se basa en, digamos, en cuatro pilares: control glicémico, lípidos, presión arterial y enfermedad renal y otros. El punto aquí, quizás a recalcar, es que el manejo del riesgo cardiovascular en diabetes obviamente no solo es basado en glucosa. Y tradicionalmente se ha considerado estos factores de riesgo y muchas veces se le da demasiado peso exclusivamente a la glucosa, cuando para disminuir el riesgo cardiovascular hay que manejar todo el entorno. Una cosa que siempre se le da poca relevancia es que a la base del manejo de cualquier tratamiento farmacológico está las modificaciones del estilo de vida, donde la educación es importante y se considera que quizás más de la mitad del tratamiento, la mitad o más del tratamiento de un buen control metabólico, por lo menos asociado a glucosa, está relacionado a modificaciones de estilo de vida. Esta diapositiva, que también es tomada de esta revista, que aunque se ve compleja, quisiera solo mencionar la parte central. Y en el abordaje del cuidado de personas con diabetes, hay dos puntos a considerar. Uno, la prevención de complicaciones, pero no solo cardiovasculares, ¿verdad? Hay complicaciones neurológicas, oftalmológicas, ¿verdad? O renales, pero también la optimización de la calidad de vida. Por ejemplo, en complicaciones a nivel de miembros inferiores, por ejemplo, y en pie diabético. Y otra cosa que quizás valga la pena mencionar es que aunque las guías de tratamiento o las recomendaciones de manejo del riesgo cardiovascular son generalizadas, siempre es importante que se tiene que individualizar. Algunos ejemplos pondremos durante estos minutos. La diabetes tipo 2 tiene una característica especial y es que está asociada a diferentes comorbilidades. Aproximadamente el 50% puede estar asociado a enfermedad hepática metabólica. Hasta un cuarto de los pacientes pueden tener enfermedad renal. Un cuarto de los pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca. Tres cuartas partes obesidad o sobrepeso. Un cuarto o la mitad de los pacientes enfermedad coronariopatía clínica. Y muchos están en tratamiento con insulina. Entonces, el punto es que la enfermedad cardiovascular es solo parte del engranaje de complicaciones de la diabetes. Y es importante esto porque el manejo entonces de las comorbilidades de la diabetes no solo debe de enfocarse a enfermedad cardiovascular, sino, como mencionaremos más adelante, también es importante la enfermedad renal, la obesidad y la enfermedad hepática. Cuando hablamos de disminución de riesgo cardiovascular en diabetes, estas son las diapositivas clásicas de individualización del riesgo. Siempre hemos dicho de que el valor meta de manejo de metas en diabetes disminuye el riesgo cardiovascular. En hemoglobina glicosilada, la recomendación generalizada es que una hemoglobina glicosilada abajo de 7% es el valor meta recomendado. 1% de hemoglobina glicosilada aproximadamente se asocia en incremento, digamos 8% contra 7, aproximadamente se asocia a un incremento del 35% de complicaciones crónicas asociadas a la diabetes. De ahí la importancia
de la 1C. Esta diapositiva lo que muestra es que esto puede variar y se debe individualizar. Así, por ejemplo, en personas con diabetes de reciente diagnóstico, que tienen una esperanza de vida larga, que usan medicamentos no asociados a hipoglicemia, por ejemplo, biguanidas, y que em, el riesgo de complicaciones es muy bajo, probablemente buscar metas más bajas sea adecuado. Por el contrario, personas con alto riesgo de hipoglicemia, con una esperanza de vida menor por patologías crónicas asociadas y un riesgo de hipoglicemia severa, probablemente una hemoglobina glicosilada de 8% sea aceptable. Es decir, se debe de individualizar la meta. La meta, aunque la guía tiene un valor intermedio, digamos, recomendable de forma general, siempre se debe de individualizar. Recientemente, en los últimos años, han surgido una nueva meta de control glicémico, que son las metas basadas en monitoreos continuos de glucosa, que cada vez vamos a ver más. Los monitoreos continuos de glucosa son sensores que se colocan en el tejido intersticial, dependiendo del tiempo, pueden durar 7 a 14 días, pueden ser intermitentes o de forma continua. Se descarga una app en el teléfono y se puede ver de forma continua en el teléfono los valores de glucosa durante todo el día, a cualquier hora. Y en algunas aplicaciones, el médico también puede verlo en su computadora. Este es un ejemplo de un monitoreo continuo de glucosa, ¿verdad? Que hace la diferencia con un monitoreo capilar. Esos puntitos verdes equivaldría a alguien que se toma la glucosa antes de desayuno, antes de almuerzo y antes de cena. Uno podría decir que él está en control metabólico. Pero si vemos los circulitos en negro, podemos ver que esa misma persona ha tenido picos de hiperglicemia, probablemente asociados a, a ingesta de alimentos con índice glicémico elevado, pero también ha tenido en el circulito inferior, en oscuro, en negro, ha tenido también valores de glucosa cercanos a 50, los cuales no fueron evaluados o vistos por la glucosa capilar. Estas ventajas también las da el monitoreo continuo de glucosa y por esa manera han surgido también valores meta para prevenir enfermedad cardiovascular que se han, eh, que se han asignado a los monitoreos continuos de glucosa. Quizás el más importante sea lo que conocemos como tiempo en rango. El tiempo en rango son valores de glucosa entre 70 y 180, que sería lo que nosotros, perdón, estamos viendo en color verde. En color verde, que se ve en la franja de en medio, sería que si una persona tiene más del 70% de sus valores de glucosa en ese rango, en esa franja, eso es lo que conocemos como tiempo en rango. Eso equivaldría a aproximadamente un 7% de hemoglobina glicosilada. Entonces, esa es una nueva meta que cuando una persona utiliza un monitoreo continuo de glucosa, es una nueva meta de control glucémico para prevenir enfermedad cardiovascular. En lípidos, estas son las guías de la ACE y los valores de lípidos también son diferentes. Esto no es solo en diabetes, es en términos generales, pero se los traigo para mostrarles que los valores de lípidos no son estándar para todas las personas. Dependiendo del riesgo de la persona, el valor de LDL, que es el que da el riesgo mayor cardiovascular basado en colesterol, va a cambiar. Por ejemplo, si una persona no tiene factores de riesgo, la recomendación es valores abajo de 130. Pero supongamos que una persona tiene diabetes, por ejemplo, su valor meta pasa a ser un valor LDL de menos de 100. Pero si una persona, por ejemplo, tiene
diabetes y tiene eh, enfermedad clínica establecida de cardiovascular, insuficiencia cardíaca, es de altísimo riesgo, puede que sus valores meta sean de LDL de menos de 55. Es decir, en personas con diabetes también hay que individualizar el riesgo de la persona y en base a eso se estratifica el valor meta de LDL. ¿Qué estamos intentando decir? Que cuando para disminuir el riesgo cardiovascular de una persona con diabetes, cuando se inicia un tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, hay que definir una meta de tratamiento a la cual hay que llegar para disminuir efectivamente el riesgo que queremos reducir. Y este es un ejemplo, por ejemplo, del uso de medicamentos que dependiendo de dónde estratifico el riesgo, entonces asigno el medicamento o la dosis del medicamento que compete. Dicho de otra manera, no es lo mismo un diabético, una persona con diabetes de 25 años sin otro factor de riesgo, su valor LDL. No es lo mismo ese valor meta que una persona de 60 años con 3 infartos, ¿verdad? Su valor meta de LDL. Son valores de LDL diferentes. Esto es un índice que en los últimos años ha ganado mucho auge, se conoce como FIB-4. Es un índice sencillo, hay calculadoras electrónicas que se pueden descargar en el teléfono sencillamente. Usa valores sencillos, la edad, las transaminasas y las plaquetas, y uno puede calcular de forma sencilla el riesgo de fibrosis por enfermedad hepática por hígado graso. Entonces también es una estrategia de evaluar hígado graso. Ya vimos que un alto porcentaje de las personas con diabetes tienen hígado graso. Entonces también es un valor meta. Y actualmente, de hecho, hay una controversia de que si el hígado graso debería de estar debería de ser considerado como un factor, digámoslo así, decisivo o de primera línea en la toma de decisión para incluso evaluar riesgo cardiovascular, porque está asociado directamente a estados de resistencia a la insulina importantes. Esto es en hipertensión arterial, que es otro factor de riesgo tradicional. Vean que los valores recomendados son abajo de 130/80 y dependiendo de eso se recomiendan diferentes medicamentos. Entonces, el valor meta recomendado en las guías estas es ese valor y dependiendo de eso se da la recomendación de iniciar o no iniciar medicamento. Entonces, igual hay un valor meta que se debe de cumplir para disminuir el riesgo. Esto es en base a la enfermedad renal. Vean que los de menor riesgo son los de los cuadritos verdes. A su izquierda está el filtrado glomerular. En la parte superior está las categorías de albuminuria. En A1 está la albuminuria de menos de 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina. Y vean que a su izquierda abajo, para que sea verde, si es G1, tiene que tener mayor o igual de 90 de filtrado glomerular y si es G2 entre 60 y 89 de filtrado glomerular. O sea, para que sea en verde, o sea, de bajo riesgo, no tiene que tener albuminuria o una albuminuria abajo de 30 y con un filtrado glomerular arriba de 60. Entonces, esta tablita también es muy útil para evaluar el riesgo de enfermedad renal en personas con diabetes. Y recordemos que la albuminuria también es un marcador de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, la identificación de personas con enfermedad renal es una forma indirecta de detectar personas con riesgo cardiovascular. Y esto es una diapositiva que, de hecho, que aparece en las mismas guías, pero que en los últimos años, de hace algunos años para acá, aparece eh, y que realmente yo creo que es una forma, ha cambiado nuestra forma de ver algunas cosas, que ilustra la forma en que vemos.
el abordaje del riesgo cardiovascular. Y si ustedes ven ahí, y lo vemos de manera, digamos, paso por paso, vemos, por ejemplo, la importancia que se le da, por ejemplo, al sedentarismo, o sea, al, al estar sentado, a las personas que no deben estar sentadas, ¿verdad? A la importancia que se le da al caminar, por ejemplo, 500 pasos al día extra son asociados a una disminución del 2 al 9% de de la morbilidad cardiovascular, con solo 500 pasos adicionales, a la importancia que se le da a la calidad del sueño, ¿verdad? El concepto de crononutrición, por ejemplo, de los horarios de ingesta de carbohidratos, ¿verdad? La importancia de los ejercicios de fuerza para disminuir la sarcopenia, especialmente en personas con diabetes de la tercera edad o en aquellas que han tenido un descontrol metabólico crónico. Ya sabemos que la sarcopenia está asociada a una mayor enfermedad cardiovascular, ¿verdad? La importancia de la actividad física. Ahora se reconoce que la actividad física em, es importantísima para diferentes cosas. El ejercicio está asociado incluso a disminución o a prevención de otras enfermedades crónicas como cáncer, no solo enfermedad cardiovascular. ¿Verdad? Tradicionalmente se había pensado que, o se piensa que el ejercicio es para bajar de peso, pero realmente el ejercicio es independiente del peso, mejora la glucosa y la resistencia a la insulina independiente del peso. El ejercicio mejora los transportadores GLUT4 a nivel muscular, entonces mejora la sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Y las recomendaciones son básicamente las tradicionales, ¿verdad? De 150 a 300 minutos de ejercicio moderado por semana, ¿verdad? Con 150 minutos, 150 digamos, es como el límite inferior y unas 2 sesiones de fuerza por semana, ¿verdad? Y eso se individualiza, pero en términos generales, esa es la, lo recomendable, ¿verdad? En personas de tercera edad, identificar personas con sarcopenia o con fragilidad, ¿verdad? Lo cual ya mencionamos está asociado también a riesgo cardiovascular. Es decir, si vemos esta diapositiva, vemos, solo con esta, ver esto, intuimos que el riesgo cardiovascular entonces no solo es los 4 o 5 parámetros mayores de factores de riesgo. Hay otras cosas que no son la hipertensión o los lípidos que se necesita trabajar para disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora bien, eso es cuando pensamos en la persona que ya tiene diabetes. Esta diapositiva siempre me gusta hacer el comentario porque en las personas de riesgo para desarrollar diabetes aparecemos en nuestras poblaciones. Eh, Nosotros tenemos prevalencias altas de diabetes en estudios ya documentados, ¿verdad? Entonces, si queremos disminuir el riesgo cardiovascular, ¿cuál es el momento en el que deberíamos de iniciar el cuidado del riesgo cardiovascular? ¿Debemos de esperar la enfermedad cardiovascular o debemos de enfocarlo como tener salud cardiovascular o cardiorrenal metabólica, como se le da en llamar actualmente? En la actualidad, las personas con diabetes tienen un control inadecuado de los factores de riesgo cardiovascular a pesar del de los muchos medicamentos nuevos que tenemos, de estatinas, de los medicamentos, de las nuevas generaciones de medicamentos para el manejo de la diabetes, a pesar de de las nuevas familias de antihipertensivos. Y ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿verdad?, que los niveles de control metabólico para disminución de riesgo cardiovascular no son los mejores en cualquier de las, digamos, premisas que ustedes ven ahí, incluyendo lípidos, hipertensión o diabetes. Y esto aunado
a esto que les quiero mencionar. Independientemente de los medicamentos que tengamos, de que se van descubriendo nuevas insulinas, independientemente de todo, la prevalencia de diabetes sigue aumentando. O sea que por pura prevalencia, más personas con diabetes habrán, independientemente de los medicamentos que tengamos. Entonces, el riesgo cardiovascular como población va a incrementar. Entonces, volvemos a la diapositiva que les mencionaba anteriormente. Esto es lo que tradicionalmente hemos enfocado, los factores tradicionales, pero en los últimos años han surgido dos nuevos factores que se han dado en llamar los nuevos factores de riesgo cardiovascular. Uno es la composición corporal y otro es lo que conocemos como fitness cardiorrespiratorio. A su izquierda, lo que dice composición corporal, em, fíjense que no dice peso, dice composición corporal, por la importancia que se le da ahora a la distribución del peso, a la distribución, a la cantidad de la grasa corporal, a la distribución de la grasa corporal y a los depósitos ectópicos de grasa corporal. Ahora sabemos que los depósitos ectópicos de grasa corporal, por ejemplo, a nivel cardíaco, pues tienen un efecto en el riesgo cardiovascular. A nivel pancreático, son deleterios para la secreción de insulina, de insulina. A nivel muscular, dan resistencia a la insulina. Entonces, sí son importantes. El fitness cardiorrespiratorio, em, o también, dicho de otra manera, la capacidad cardiorrespiratoria, ¿verdad? Por algunos conocido como VO2 max, o la capacidad del cuerpo de utilizar el oxígeno a sus máximas capacidades para hacer ejercicio, ha sido asociado también a un menor riesgo cardiovascular, a un menor riesgo de producción de citoquinas inflamatorias y a diferentes beneficios. Entonces, estos dos son importantes en mantener una adecuada salud metabólica. Esta diapositiva, y quiero poner un ejemplo al respecto de la diapositiva anterior. Esta diapositiva es un ejemplo, ¿verdad?, de ese reciente, de que el valor de la hemoglobina glicosilada, como decía anteriormente, se debe de individualizar. Algunos, el valor estándar es 7%, pero algunos buscamos 6%, 6,5%, eso es lo que tradicionalmente hemos hecho, ¿verdad? Y de forma laxa, 8,5%. Hace un par de años salió publicado, eh, salió publicado un estudio, unos estudios hablando de remisión potencial de diabetes. Y hablaron de que personas con diabetes de reciente diagnóstico, ¿verdad? Con obesidad, o una reducción del 15%, si esto sucedía en los primeros años del diagnóstico de diabetes, uno de cada tres, si se mantenía en ese peso, podía entrar en remisión de diabetes, es decir, podía llegar a tener valores de glucosa normales, con hemoglobina glicosilada normal, incluso sin usar medicamento. Por eso el valor de hemoglobina glicosilada como valor meta de 7 probablemente también se debe de individualizar, porque existe un grupo de personas en los que si se interviene con un estilo de vida adecuado, con metas adecuadas de manejo de composición, de recomposición corporal y de actividad física, probablemente se pueda alcanzar en algunas personas la remisión de diabetes. Ustedes ven en la flecha hacia abajo de su izquierda que entre más temprano ustedes intervengan a una persona con diabetes, o sea, entre más temprana del tiempo de la evolución de la diabetes, más células beta tiene en su páncreas. Es decir, entre más temprano intervengamos en modificaciones de estilo de vida, mejor le va a ir a esa persona. Cuando ustedes a alguien con diabetes ya tiene poliuria o síntomas como polidipsia o polifagia, se calcula que aproximadamente tiene entre 5 y 10 años de haber desarrollado el proceso o de haber iniciado el proceso de diabetes. Entonces,
entre más temprano iniciemos modificaciones de estilo de vida, mayores beneficios tendrá esa persona. Entonces, el concepto aquí es que el valor meta que podemos alcanzar en una persona recién diagnosticada de diabetes probablemente sea el más bajo posible que podamos alcanzar y no necesariamente el 7%. Esta es digamos, que también está en una app, es para evaluar cuánto riesgo de diabetes tiene una persona. Y solo para mencionar en las últimas dos, en el 6 y el 7, literal el 6 y el 7, que dos de las preguntas claves son actividad física y peso. Y probablemente sean dos de las más importantes. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo entonces intervenimos para prevenir riesgo cardiovascular? Tradicionalmente hemos hablado desde hace años, desde hace muchos años, desde hace décadas, del concepto de síndrome metabólico y algunos de los criterios están ahí. Ustedes saben que existen diferentes criterios, criterios de la LAD, de la IDF, de la ATP3, existen diferentes criterios de diagnóstico de síndrome metabólico y contrapuesto a eso, se ha mencionado el concepto de salud metabólica, pero existe una controversia en la forma de definir la salud metabólica. Y la salud metabólica no necesariamente es la ausencia de síndrome metabólico, porque una persona puede no tener los criterios de síndrome metabólico, por ejemplo, pero puede tener, por ejemplo, obesidad central y no cumple otros criterios de síndrome metabólico y no necesariamente eh, esa persona cumple un estándar de salud metabólica. Algo importante es que la salud metabólica, para pasar a enfermedad metabólica, es un continuo en el tiempo. O sea, cuando alguien, como mencionábamos anteriormente, tiene diabetes y tiene una enfermedad y tiene un infarto y le dio una enfermedad, ese infarto no le dio hace un año. Es una enfermedad metabólica que comenzó 20, 30, 40 años. La estría de grasa comenzó en la adolescencia o antes. Entonces, ese proceso que dura años pasa por diferentes etapas. Las primeras etapas probablemente es una nutrición inadecuada y sedentarismo, hasta que identificamos alteraciones fisiológicas como la insulina, pero los marcadores que normalmente llamamos como factores de riesgo mayores todavía no existen. Y probablemente los identificamos hasta que aparecen, que es hipertenso, prediabetes o diabetes. O sea, estamos actuando realmente en la prevención de la enfermedad cardiovascular ya muy tarde. Esta publicación salió hace relativamente poco y es muy interesante. Salió en octubre del año 2023. Y vean el concepto. No dice síndrome, dice salud cardio renal metabólica. Y se catalogó acá un nuevo síndrome, el síndrome cardiorrenal metabólico, diferente al síndrome metabólico. Y el síndrome cardiorrenal metabólico básicamente incluye una interrelación entre cambios metabólicos, riesgo cardiovascular y alteraciones renales que conllevan un mayor riesgo. Estos son los estadios de del síndrome, pero vean que el estadio cero es alguien sin riesgo. O sea, es alguien en teoría sano, pero esta persona sana entra al estadio uno y el estadio uno ya está en disfunción. Traigo esto porque para definir a alguien en estadio uno se establecen estos criterios. Si ustedes ven la circunferencia de cintura, son criterios utilizados en los criterios diagnósticos del ATP3, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué criterio es la circunferencia de cintura que deberíamos de utilizar en nuestra población? Probablemente deberíamos de utilizar criterios similares al que aparece a su derecha. 90 en hombres,
80 en mujeres. Y esto es bien interesante. En este mismo documento se habla del síndrome cardiorrenal metabólico y que el foco o el enfoque o la implementación del manejo debería de ser centrado en el paciente y menciona estas situaciones. Pero quisiera solo recalcar tres, las tres de abajo. Uno, que debe de estar manejado en el sobrepeso o la obesidad. Dos, que debe de ser hecho de forma multidisciplinaria o interdisciplinaria. Y tres, que es importante tanto la educación para el paciente, pero también la educación continua para el personal en salud. Entonces, el enfoque centrado en el paciente es un enfoque más, digamos, integral. Estos son los estadios, ¿verdad? Y esta aplicación Prevent también está en aplicación para estimar el riesgo, ¿verdad? Pero quisiera mencionar esto que sería como el screening para evaluar riesgo. Y vean que donde aparece el círculo en rojo, ya aparecen 8, digamos, mediciones y aparecen evaluaciones de factores de estilo de vida, patrones de alimentación, actividad física, sueño, etcétera. Índice de masa corporal, el cual probablemente no sea, digamos, sirva solo como un indicador. Probablemente la circunferencia de cintura sea un mejor indicador, pero digamos ahí está. Pero ya no solo aparecen los factores mayores de riesgo cardiovascular, ya se incluyen nuevos parámetros, entre ellos los, digámoslo así, la actividad física y el concepto de adipocéntrico, ¿verdad? Esto es lo mismo que acabo de mencionar y eso establece el riesgo, ¿verdad? Cero es sin riesgo y luego empieza, digamos, el síndrome dependiendo de la, digamos, del nivel en el que esté su estratificación. Pero vean otra cosa importante, el estadio uno es solo disfunción del adipocito. Es decir, ya tener, digamos, obesidad central ya confiere un riesgo per se. O sea que el hecho de tener solo una alteración en el tejido adiposo, lo traduciríamos de otra manera, el tener una alteración en la composición corporal ya confiere un riesgo en sí mismo. Esto, que es de la misma publicación, quizás la traducción sería, entre más temprano intervenimos, entre más temprano intervenimos, el riesgo cardiovascular va a ser menor. Entre más tarde intervenimos, por mucho que intervengamos, siempre la curva va a quedar arriba. O sea que la intervención para disminuir el riesgo cardiovascular debería de ser que entre más temprano sea, mejor es para una persona con diabetes. Es decir, si yo intervengo a alguien con prediabetes, probablemente va a ser mejor que en alguien que tiene diabetes y un infarto. Y si yo intervengo a alguien que tiene solo eh, obesidad central, pero no tiene prediabetes, pues probablemente va a ser mejor que en alguien con prediabetes. ¿Verdad? Entre más temprano intervenga, pues mejor. Porque digamos, la grasa visceral, y no solo es la grasa visceral, sino ahora se le da como hice mención hace un momento, la grasa ectópica, ¿verdad? Ha cobrado mucha relevancia. De hecho, la grasa ectópica hepática, ¿verdad? Lo que conocemos popularmente como hígado graso, pues está asociada también a cirrosis hepática, por ejemplo, ¿verdad? De ahí que en la práctica diaria es tan importante un instrumento tan fácil de usar y tan económico como una cinta métrica. La cinta métrica para medir la circunferencia de cintura puede conferir o estratificar el riesgo individual de una persona y realmente es de bajo costo y de simplicidad para usarlo y de poco tiempo para realizarlo. Este es del mismo estudio y
del mismo documento y vean qué interesante la gráfica. La prevención de la enfermedad, ¿verdad? Empieza, vean, desde el nacimiento. O sea que el concepto de que la enfermedad cardiovascular comienza cuando ya está en el evento cardiovascular, pues ahí ya vamos un poco tardíos, ¿verdad? Tampoco es que comience en el adulto, ¿verdad? Las estrategias de prevención probablemente sean diferentes dependiendo de la edad de la persona, pero la prevención inicia con, por ejemplo, adecuados hábitos de nutrición y ejercicio en niños, evitar la obesidad en adolescencia, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo que presenta el documento. Sin embargo, si ustedes ven esto, uno podría decir, probablemente hay más que eso. Porque, por ejemplo, ahí, a nuestro modo de ver, por ejemplo, en prenatal, ¿verdad? La programación metabólica en el embarazo, por ejemplo, del niño, de una madre que tenga diabetes gestacional, también tiene un impacto. Entonces, probablemente si uno diera un paso atrás todavía, la prevención podría decir que comenzaría con la planificación adecuada de un embarazo para evitar diabetes gestacional o el manejo adecuado de una diabetes gestacional. Incluso, dicho de otra manera, la prevención de la enfermedad cardiovascular podría comenzar incluso antes del nacimiento. Esta es una forma personal de ver, digamos, esquemática de ver lo que acabamos de decir. Y si ustedes ven en la base, está la genética, la nutrición, la actividad física y otros factores sociales, personales, ambientales. Pero el tronco, digamos, del problema es la composición corporal y el fitness físico o la actividad física, ¿verdad? Ese tronco da una serie de ramas que dependiendo de la genética de la persona, pues se expresa. Vean, en adolescentes como varios poliquísticos, lo que ustedes ven en las consultas como acantosis nigricans, o como hígado graso, y como hipertensos, o síndrome metabólico o enfermedad cardiovascular. O sea que cuando ya vemos a alguien con diabetes es porque pasamos por un proceso muy largo, ¿verdad? Y que probablemente si se hubiera intervenido hace bastantes años, probablemente estuviéramos en otra situación. ¿Cómo alcanzar esto? Pues, es una integración de tres, ¿verdad? De nutrición, de actividad física, de personalización del manejo, de tratamiento farmacológico, de individualizar, ¿verdad? Y probablemente si uno se enfoca exclusivamente en riesgo cardiovascular, pues sí, es en la terminología que hemos hablado, pero probablemente la salud metabólica como tal es más que eso, ¿verdad? Eh, salud metabólica está asociada a fertilidad, salud metabólica está asociada a fibromialgia, salud metabólica está asociada a déficit de vitamina D, salud metabólica está asociada a estados inflamatorios asociados al gluten, etcétera, ¿verdad? O sea que em, la nutrición y la actividad física son, digamos, son los pilares, digamos, de la prevención de la enfermedad cardiovascular. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Si hay preguntas. Gracias, doctor Cáceres. Un gusto. Excelente ponencia. Información verdaderamente valiosa para todo el personal de salud que, por supuesto, atiende usuarios cada día que presentan este tipo de problemas. Sí tenemos algunas preguntas en la audiencia, doctor. La primera es de la doctora Mireya Gutiérrez, quien dice: existen pacientes adultos de 70 a más años que poseen niveles de colesterol alto. Se le deja estatinas, pero esto tiene efectos secundarios, como el aumento de la glucosa. ¿Qué alternativa recomienda para evitar un problema cardiovascular en este tipo de personas? Eso ya está estudiado, es cierto, pero se ha valorado riesgo-beneficio. Y primero se tiene que individualizar a la persona, ¿verdad? Se tiene que individualizar el riesgo. Y dependiendo del riesgo, pesa más la disminución de riesgo de enfermedad cardiovascular por lípidos que la glucosa per se suba. A veces tú puedes dar, digamos, manejar la dislipidemia
y obviamente manejas con estilo de vida y ejercicio la glucosa, pero no está contraindicado, de hecho se da el estatina porque tampoco son elevaciones de glucosa importantes, pues es poco. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de parte de Dorothy Massey. Dice, una vez se encuentra que una paciente es prediabética, ¿qué programa se debe implementar para evitar que avance hasta la diabetes? ¿Puedo sugerir clubs en donde se reúnan este tipo de personas para apoyarse entre sí y que tengan cursos de cocina, sociología, ejercicio planeado para cambiar el estilo de vida de la paciente a saludable? Y que esto a su vez influya en las familias. Excelente conferencia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mucha información para crear programas preventivos. Sí, siempre que se va a intervenir individualmente o en grupo, lo primero que recomendación es definir una meta. Si no se define una meta, entonces termina siendo de forma etérea lo que se está haciendo. Si yo tengo una persona con prediabetes, pues tengo que definir la meta que yo quiero intentar, por lo menos regresar el valor a una normalidad. Y ahí depende. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, sea delgada a que una persona tenga mucho sobrepeso. Si una persona tiene sobrepeso, una reducción de peso, ya vimos que, por ejemplo, en diabetes tipo 2, una reducción del 15%, en uno de cada 3 a 3 años tiene remisión de diabetes. Obviamente algo similar va a pasar en alguien con prediabetes que tenga esas características. Entonces sí se puede. En prediabetes hay estudios clásicos como el DPP. El DPP en personas con reducción del 7 al 10% de peso, con patrones de ejercicio, que es el que se recomienda ahorita, por cierto, en las guías todavía, de ahí se tomó, de 150 minutos como mínimo de ejercicio moderado, 75 minutos de ejercicio intenso, más 2 sesiones de fuerza, más un plan estructurado, previno o retrasó la diabetes al 62%. Es decir, sí existe la posibilidad. El punto que bien toca la doctora es en la modificación de estilo de vida, porque el problema es que se quiere hacer esto en un mes o en 2 meses y entonces la gente dice regresé. Modificar una conducta es de meses o de año. Entonces, en ese sentido, los grupos de apoyo son muy útiles. Para poder una persona regresar y mantenerse, obviamente tiene que modificar su conducta, ¿verdad? Entonces, pero sí es posible y sí todas las, digamos, estrategias de clubes, educación, son útiles. Gracias, doctor. Hay otra pregunta del doctor Cristian Romero que dice, excelente ponencia. Gracias. En relación a la epidemia silenciosa de mala calidad, cantidad de sueño, pregunta, ¿qué impacto tiene esta deficiencia del sueño en el riesgo cardiovascular? Sí. La mala calidad de sueño está directamente asociado a un mayor riesgo cardiovascular. De hecho, una mala calidad de sueño está asociado a un mayor estado de resistencia a la insulina. ¿Verdad? De hecho, desde el punto de vista práctico, no es raro que un paciente diga de que durmió mal y que la glucosa amaneció más alta, ¿verdad? Está asociado directamente, de hecho, la calidad de sueño. De hecho, por eso en el plato, digamos, de no farmacológico que veía en una diapositiva, aparece la calidad de sueño como una estrategia de mejora de riesgo cardiovascular y de glucosa. Ujú. Bien, gracias, doctor. Mencionan también, he leído que la tristeza y la percepción de abandono y falta de amor pueden llevar a la obesidad. ¿Qué se puede hacer ante eso? La, la, mm, el estado de ánimo o los estados, digamos, yo vi en la presentación de la doctora, antes de la doctora, que hay de hecho una conferencia que va a dar la doctora Sandoval a propósito también, asociada a riesgo cardiovascular. Los estados de ánimo tienen que ver, están muy asociados también por estrés, etcétera, a enfermedad cardiovascular y a estados de sobrepeso. De hecho, en muchas clínicas de este tipo hay un trabajo, por eso en alguna diapositiva estaba, interdisciplinario, porque
porque se maneja de forma en diferentes especialidades dependiendo de la necesidad de la persona. O sea, sí está asociado y se debe manejar como tal. Gracias, doctor. Y una última pregunta de parte de Isabel Guillén. Si en el primer embarazo se tuvo diabetes gestacional, luego después que salió del embarazo se normalizó, los niveles de glucosa, ¿será posible que si vuelve a salir embarazada vuelva a presentar diabetes gestacional? Posible sí es. El 20% de las personas con diabetes gestacional, 20%, desarrollan diabetes a lo largo de su vida posteriormente, 20%. Por eso se recomienda que aproximadamente unos 3, 4 meses después de la diabetes gestacional hacer una curva de tolerancia para ver en qué estatus quedó. En una persona que va a tener su segundo hijo, digamos que tuvo diabetes gestacional en el primero y va a tener su segundo hijo, la recomendación es lo que poníamos en una diapositiva, también hicimos el comentario, que el cuidado debería de comenzar antes de buscar familia, es decir, debería preparar, o sea, reducción de peso, actividad física, etcétera, antes del posterior embarazo. Normalizar valores, normalizar estatus de insulina y entrar en la mejor condición posible para disminuir el riesgo del segundo embarazo. Es decir, no esperar a ir a hacer una prueba de O'Sullivan al segundo embarazo para ver si estuvo. O sea, se prepara adecuadamente antes del segundo, o sea, antes de buscar familia. Ajá. Gracias, doctor, y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Definitivamente este tipo de ponencias genera un gran interés para poder mejorar la calidad de atención, como decía hace un momento, y por supuesto mejorar nuestro sistema de salud en ese sentido. Gracias. Muchas gracias.